Percibimos la realidad que nos rodea. Amamos, trabajamos, discutimos y nos divertimos. Pero a veces interactuamos con otra realidad que está ahí, pero que no vemos, más oscura y misteriosa. Esa es la realidad alternativa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la realidad alternativa. Espero que sus cosas anden bien y si no, tengan por seguro que todo prontamente va a mejorar. Bueno, hemos vuelto una vez más, después de, un tiempito otra vez un poco prolongado, unas 3 semanas, que estuve con muchas tareas. Yo, aparte de hacer estas cosas, me dedico a la docencia y bueno, a veces hay muchas cosas que corregir y planificaciones que hacer, etc. Pero bueno, hoy vamos a tratar un tema que, si bien no se sale de la temática del canal, creo yo que es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, estamos acá y nos gustan estas cosas, siempre hay cosas diferentes o las cosas diferentes nos atraen, ¿no? Hoy vamos a hablar de la radiónica. ¿Qué es la radiónica? ¿A qué se dedica? ¿Qué se puede conseguir con ella? Y de qué forma la radiónica impacta en nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea, cómo por ahí a veces, sin darnos cuenta, somos, vamos a poner entre comillas, víctimas o receptores, mejor dicho, de hechos radiónicos. Bueno, primero vamos a hacer un poco de historia y ver qué es la radiónica en sí. La radiónica es un método de diagnóstico y tratamiento a distancia que utiliza instrumentos especialmente diseñados para que el practicante pueda determinar las causas subyacentes de enfermedades dentro de un ser vivo, ya sea un humano, un animal, plantas o el mismo suelo. Mientras la radiónica es principalmente usada para diagnosticar y tratar enfermedades humanas, también ha sido extensamente usado en agricultura para incrementar cosechas, control de pestes y mejorar la salud del ganado. La radiónica como arte de sanación se originó de la investigación de los distintos físicos estadounidenses, como el Dr. Albert Adams. Él nació en San Francisco en 1863 y se convirtió en uno de los especialistas más calificados de su tiempo. Graduado de la Universidad de California, él escribió varios libros de texto de medicina y eventualmente ganó para sí la reputación nacional como especialista en enfermedades del sistema nervioso. Como vemos acá, la radiónica se puede utilizar tanto para seres humanos, animales, incluso para mejorar la cosecha en los campos. Esto es porque la radiónica en sí lo que mueve, lo que utiliza es la energía. Y como eso ya es una realidad científica, ¿no es cierto? Que todos somos energía, tanto un ser humano, un animal como el mismo campo irradia energía. Y la radiónica lo que hace es acomodar en los lugares donde hay déficit o superávit de energía, que a veces por ahí si hay mucha energía también es pernicioso. Lo que hace es acomodar estas energías, enfocarlas, redirigirlas para poder mejorar la situación tanto de alguna enfermedad de algún animal, un ser humano o mismo algún campo. Bueno, Adams hizo el descubrimiento de que las enfermedades podían ser medidas en términos de energía, esto que les venía diciendo antes, ¿cierto? Y él concibió un instrumento que lo calibraba mediante diales que lo habilitaban para identificar y medir reacciones de enfermedades e intensidades. De su trabajo, llamado con las siglas ERA, de la reacción electrónica de Abrams, vino la radiónica como la conocemos hoy. Este líder médico británico, Sir James Barr, consideró los descubrimientos de Adams estar entre los más importantes de ese tiempo. Lógicamente, en su tiempo, el doctor Abrams fue muy desacreditado, ¿no es cierto?, por la medicina alopática y el orden establecido, que no podía creer que simplemente, si bien él descubrió o inventó, mejor dicho, un aparato, pero básicamente en lo que se basaban sus estudios era en que, esto que les digo, ¿no es cierto?, en que realineando la energía o redirigiendo la energía de un ser humano, de un animal, de una plantación, de un campo, se podía modificar su estado de salud. Entonces, la medicina establecida, esto en su mente cuadrada, no podía entrar esta situación. Entonces lo veían como magia, como un chantaje. Entonces, lógicamente, empezaron a ponerles palos en la rueda. No obstante, el doctor Adams siguió, pero tuvo sinceramente muchas trabas.
Luego, en los años 30 en Estados Unidos, la quiropráctica, la doctora Ruth Drown, agregó más dimensiones a la radiónica a través del descubrimiento que el diagnóstico y tratamiento podría hacerse también a distancia. No se necesitaba que el paciente estuviese presente, sino que con una foto, con lo que se llama testigo, un cabello, sangre, saliva, se podía hacer el diagnóstico del paciente a distancia. En los años 40 el principal enfoque de la investigación de la radiónica se cambió a Inglaterra y a los laboratorios Delaware, en Oxford. Instrumentos y técnicas fueron refinados en estos laboratorios y se hizo un extensivo trabajo en el campo de la fotografía radiónica, originalmente iniciada por la doctora Drown en California. Pero la característica que tenían estas cámaras de fotos era que solo funcionaban con la doctora, que era la que las había inventado. Era, sinceramente, podríamos decir muy extraño, o tal vez no, porque al haberla inventado ella le había impregnado su energía y mediante, como era para medir energía, se lograba comunicar ambas energías, la del paciente, que incluso como digo, se podía encontrar a distancia, o la del terapeuta. Entonces la cámara hacía como nexo entre ambas energías y por eso solo funcionaba con su inventora, ¿no? Luego, en la década de los 60, se vieron conceptos completamente nuevos emerger por las investigaciones de Malcolm Rae en la instrumentación de la radiónica y la potencia de la simulación homeopática, y la introducción por el quiropráctico el Dr. David Tansley, de los cuales después les voy a recomendar unos libros muy buenos al respecto. El Dr. David Tansley introdujo una nueva base para el diagnóstico por la radiónica y el tratamiento, basado en la anatomía sutil, los campos de energía, ¿no es cierto? O sea, estos campos que rodean al ser humano o a los animales, a todo ser vivo, lo cual posteriormente revolucionó la teoría y práctica de la radiónica a través del mundo. Bien, esto fue un poco de historia de la evolución de la radiónica, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos fundamentos de la radiónica, algunos principios básicos para la teoría y la práctica de la radiónica. Por ejemplo, el concepto de que el hombre y todas las formas de vida comparten un terreno común en el que están inmersos en el campo electromagnético de la Tierra. O sea, tanto el hombre y todas las formas de vida están dentro de un campo, su energía, vamos a decir, ¿no? O sea, más allá de que ellos estén físicamente, pero la energía está interconectada. Y otro también es que que cada forma de vida tiene su propio campo electromagnético, el cual es lo suficientemente distorsionado y que en alguna instancia resulta una enfermedad del organismo. Entonces, existen dos campos. Uno en el que están todas las formas de vida interconectadas, pero a su vez, cada ser humano, cada ser vivo, mejor dicho, tiene su propio campo electromagnético alrededor de sí. Cuando estos campos presentan alguna variación o alguna distorsión en lo que podría ser su normalidad, es ahí donde se presentan las enfermedades, ¿no? Esto de que las enfermedades primero ocurren en el campo espiritual y luego se somatizan en el campo físico, en el cuerpo. Entonces, lo que se acepta es que todo es energía. La radiónica, de esa forma, ve órganos, enfermedades y remedios en los que encuentras la misma frecuencia. Es decir, si la enfermedad tiene, por dar un ejemplo, aunque no sea así, pero que sirva para ejemplo, si la enfermedad tiene una frecuencia 5, tenemos que encontrar un remedio o un paliativo que también tenga la frecuencia 5 para poder equiparar y sanar esa enfermedad, esa dolencia. También cabe aclarar que por ahí un practicante de radiónica, al hacer un diagnóstico a distancia, utiliza su facultad intuitiva, ¿no? La cual la ciencia ahora cree que surge de las funciones del hemisferio derecho del cerebro. La ciencia establecida siempre quiere encontrarle, tiene que tener todo bien acomodadito porque si no estalla el mundo. La mente intuitiva tiene acceso a información que yace más allá del alcance de las habilidades lógicas y racionales que parecen ser medidas a través del hemisferio izquierdo del cerebro. Es decir, la naturaleza, la realidad, le sigue mostrando a la ciencia empírica, a la ciencia ortodoxa, que hay cosas que no se pueden medir,
que van más allá de la medida y del encasillamiento en el que ellos quieren establecer todo, ¿no es cierto? Luego, cuando el diagnóstico por la radiónica está completo y el practicante tiene un perfil de salud completo del paciente, o sea, que se hace en realidad todo un análisis del paciente global, no solo de la enfermedad, sino del paciente, porque a lo que apunta esto es como la homeopatía, no enfrentar la enfermedad o atacar la enfermedad, sino las causas que llevaron a esa enfermedad. Bueno, entonces una vez que se tiene ese diagnóstico, el tratamiento puede entonces ser determinado adecuadamente. Como decía antes, todos los estados patológicos y sus causas tienen su propia frecuencia en patrones energéticos. Estos pueden ser tratados a distancia a través del instrumento radiónico, empleando valores o patrones geométricos muchas veces. Como les decía, cuando el tratamiento se hace a distancia, una gota de sangre o un fragmento de cabello del paciente, conocido como testigo, actúa como un vínculo entre el paciente, su instrumento radiónico y el practicante. Esencialmente, el tratamiento es la proyección de patrones sanadores de energía. A estos pudiera agregarse la forma de onda de los remedios homeopáticos, colores, esencias florales y extractos de hierbas, si están indicados como parte del tratamiento. El alcance de la radiónica en teoría es ilimitado. En la práctica es limitado por la sensibilidad y conocimiento y experiencia del practicante, ¿no es cierto? Es decir, esto al ser sensitivo, al tener que utilizar la intuición, es muchas veces la práctica, la sensibilidad que tiene aquel que practica la radiónica. A cierto nivel puede ser utilizada para determinar la integridad estructural y funcional del cuerpo y también identificar las causas de la enfermedad que oculta en el interior. En sí, tenemos que tener en cuenta que la radiónica se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Aunque muchas personas pueden llegar a decir que no, yo estoy convencido de que se puede utilizar para el mal. El tema es que, veamos, estamos en un universo, en un planeta, en una dimensión en la que toda acción tiene una reacción. Uno puede hacer mal, pero tiene que saber que finalmente ese mal va a volver. Por el efecto rebote, va a volver multiplicado. Eso ya queda en la evolución de cada ser humano para utilizarlo, ¿no es cierto? Uno podría pensar, ¿por qué teniendo tantas posibilidades de utilizar la radiónica para el bien? No solo, ya, a ver, saquemos un poco el bien universal, digo, el bien para uno. Digo, todos tenemos alguna necesidad, alguna carencia. Entonces, al tener esta posibilidad de esta técnica, de esta ciencia, para mejorar, no solo físicamente, o sea, no solo de enfermedad, de salud, sino con la radiónica podemos empezar a proyectar cómo queremos estar en un futuro, qué es lo que queremos para nosotros, el bienestar, tanto físico, psíquico y mental y físico. Podemos tener una mejoría económica, una mejoría de prosperidad, una mejoría sentimental. Pero no, sabemos, tampoco vamos a ser necios en pensar que no hay personas que simplemente quieren hacer mal. Sí, hay personas que simplemente quieren ver el mundo arder. Y bueno, eso es estado evolutivo, ¿no es cierto? Hay que en cierta manera entenderlo. Pero bueno, lo importante es que tenemos que saber que se pueden hacer las cosas, pero lo importante es usarlo para el bien. Principalmente para el bien de uno, porque uno a veces también puede caer en el error opuesto a este de la maldad, de primero querer ayudar a los demás, cuando uno primero tiene que ayudarse a sí mismo, porque si uno no está bien, es muy difícil poder ayudar a los demás, porque cae automáticamente en el desequilibrio ante cualquier resistencia que pueda encontrar cuando uno se ve con estas herramientas, con estas técnicas que dice, con esto puedo mejorar. Entonces en el entusiasmo, en las ganas de dárselo a otros, a seres queridos, puede encontrar una resistencia y uno, al no haberlos aplicado bien primero, para lograr un estado de equilibrio, de armonía, puede caer en la locura, en el caos, en el desequilibrio, y entonces finalmente, en vez de ayudar, lo que hace es lo opuesto, o nada, que es peor todavía. Porque la apatía, la decir, bueno, no, sí, ¿sabes qué? Lo hice, pero no es que no funcionó, es que
no se aplicó como debía, primero, reitero, uno tiene que estar bien uno, aplicarlo en uno. Y una vez que uno está bien, ahí sí, darlo a los demás. Porque ahí se va a dar con más fuerza, con más entusiasmo y con más credibilidad. Porque si uno le lleva esto y le dice, mira, puedes hacer, te puedes mejorar, y uno está mal, es lógico que la otra persona diga, pero ¿por qué no lo aplicas primero en vos? Porque evidentemente hay algo que no está funcionando acá. Bueno, creo yo que es una muy buena técnica para poner en práctica. Si bien hoy en día las máquinas de radiónica son muy caras, yo les voy a dejar abajo para que descarguen un circuito que se llama la máquina simbólica de Hieronymus, en la que es solo el circuito. Fueron quitando todo lo que tiene que ver con las cosas físicas, ¿no es cierto? Las bobinas, los chips, etcétera, 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 los diales, y solo quedó el circuito para que el que tenga ganas y el que quiera pueda primero investigar un poco más sobre este tema, que siempre es la idea de estos videos, ¿no es cierto? Despertar ya de por sí esa ansia de conocimiento un poquito más, y que sigan investigar sobre el tema de la máquina simbólica de Hieronymus, y que vean que es muy sencillo de aplicar. Es solo con esta imagen que les voy a dejar, la pueden imprimir y plastificar, y van a encontrar en internet seguramente muchas páginas con las instrucciones para manejarla, que es muy sencillo. Si no, si ustedes quieren y tienen ganas, yo en otro video les explicaría cómo funciona, y para que la empiecen a aplicar en su vida y se den cuenta de cómo funciona y cómo se puede manipular la energía de un punto hacia el otro, solo con un testigo, solo con la intención y solo con querer hacerlo, simplemente. Bueno, les voy a recomendar 2 libros, como les había dicho al principio del video. Uno se llama, les voy a dejar una imagen acá para que tengan una idea. Uno se llama La radiónica y la anatomía sutil del hombre, de David Stanley. Es un libro pero fascinante, en el que él va explicando cómo son todos los cuerpos del ser humano, ¿no es cierto?, de los seres vivos, la cantidad de cuerpos, de cómo interactúan, de cómo se puede interactuar con ellos, etc. Y el otro se llama, este es un poquito más denso, Las dimensiones de la radiónica, también de David Stanley, que amplía todo esto que les decía del otro libro, y le da un trasfondo más espiritual, más esotérico, ¿no es cierto? Habla de Madame Blavatsky, etc. Es también muy interesante, así que se los recomiendo, que los pueda adquirir, bienvenido, y si no, lo pueden descargar, seguramente en alguna página lo van a encontrar, porque la verdad que son muy caros. Yo los compré hace poco y son bastante caritos, pero bueno. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que les haya gustado el video. Lo quería hacer más extenso de lo que ya lo hice. Los invito a suscribirse, a compartir, denle likes, comenten lo que les interesa, y si quieren algún tema en particular, por favor coméntenlo, que así lo toco. Bueno, gracias por haber estado acá, y los espero la próxima vez, acá, en este lugar que he dado en llamar La Realidad Alternativa. Chao.